Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, teósofos de habla hispana. Aquí estamos juntos de nuevo, o teósofos de América, de Europa, bueno, de todo el mundo, especialmente hoy para escuchar a nuestra hermana Nuria Carbonell, que es una activa trabajadora de la sección española, una persona que está siempre involucrada con las charlas, con las transmisiones, y bueno, y hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante, que es el sonido y las formas geométricas. Dice que Dios geometriza, ¿no? Entonces, ahí hay toda una cultura de Plato, y bueno, hay toda una cultura antigua relacionada con las formas geométricas, con la música sagrada, y tenemos mucho gusto de recibirla a nuestra hermana Nuria Carbonell y también a los teósofos de tantos países de América y también de Europa, ¿verdad? Bueno, entonces, con esta pequeña introducción, damos la palabra a nuestra hermana Nuria Carbonell para que nos hable sobre el sonido y las formas geométricas. Muy bienvenida, Nuria. Muy bien, hallaos todos, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla porque, a ver, ahora a ver dónde está esto. Igual, Comparto la pantalla. ¿Me estáis viendo ahora? La pantalla, ¿veis? No todavía. Ay, ¿por qué no puedo yo? A ver, vamos a ver. Si puedo. A ver, compartir pantalla. Aquí. Ahora sí. Voy a quitar esto de aquí. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar del sonido y las formas geométricas. Y vamos a empezar desde el principio de los principios, porque si vamos a la doctrina secreta nos dicen que hay un principio omnipresente, eterno, sin límites, que es la raíz de todo cuanto hay y que se simboliza bajo dos aspectos: el movimiento abstracto absoluto, que es la idea, y el espacio abstracto absoluto. Y en esa que es la raíz de todo lo que hay, de todo lo que existe. Y no solamente lo dice la doctrina secreta, sino que he hecho un paralelismo en lo que dice el Génesis. ¿Qué dice el Génesis? Dice, antes de trazar el círculo sobre la raíz del abismo, dice, allí estaba yo. Antes de afirmar los cielos y establecer los fundamentos de la tierra, dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y después de eso sigue diciendo, hágase la luz se hace y la vida empieza el movimiento. Pero sigue diciendo también en el Génesis lo mismo que dice la doctrina secreta. Dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso está en el Génesis, el capítulo 1. Luego convergen todas las culturas, las filosofías en contar lo mismo. Y dice, todo vibra. Dice, no existe materia muerta en el universo. Dice, y toda vibración produce un sonido. Dice, porque hay dos polos. Y esa vibración se descompone en 7 tipos de frecuencias que se van repitiendo como notas musicales. Hay una sola energía, una sola vida, uno solo que se descompone en 7 sonidos, que son las notas, 7 colores y 7 formas geométricas. Y curiosamente los colores también hay 3 que son primarios y 4 que es la combinación que da estos 3, que dan 7.
Podéis preguntarme si hay alguna cosa, me podéis preguntar y aclaramos, porque es mejor que se sepa, o sea, que sigamos el hilo. Dice, la primera manifestación fue el sonido. Ya hemos dicho que forma formas geométricas, que son los vehículos. Como lo primero que apareció fue el sonido, el primer sentido que tiene el hombre en el embarazo es el oído. Y también es el último sentido que se pierde, porque esa conexión con el sonido primordial está permanentemente en todo momento de la vida. Dice, ya hemos dicho que todo se mueve y se mueve por vibración, por la velocidad, por segundos que nos da, y esto lo percibimos por la vista. Eso también es muy curioso. A mayor vibración, a más hercios, más distancia de la onda, pues la pulsación o la vibración es más lenta. A medida que se acorta el tiempo, las vibraciones por tiempo, esa vibración se hace más rápida, hasta el punto que si va muy rápida, nuestra vista, ya lo veremos, no es capaz de registrarla, porque nuestros sentidos son limitados y vemos el universo como por un agujerito. Luego, por eso es tan difícil comprender ciertas cosas, porque los parámetros para comprender son limitados. Dice, hemos dicho que esto es la vibración por segundo, pero luego hay otro parámetro que es el decibelio, que es el volumen. También esto está limitado, porque nosotros no oímos todos los sonidos. En realidad, los ultrasonidos, que son lo que nos ponen cuando vamos al rehabilitador, que dice, le voy a poner unos ultrasonidos para la inflamación. Pues estos ultrasonidos están, pero nuestro oído no los capta. Y infrasonidos exactamente lo mismo. Dice, hay una teoría que se llama las ondas de forma, que es la base también del Feng Shui, porque dice que el sonido o la energía crea unas formas y estas formas a su vez atraen una energía. Entonces, si yo en mi casa depende de las formas que ponga, atraigo una energía, atraigo otra. Y también el sonido o la energía genera unas formas, como ya hemos visto. Dice, Dios geometriza, como decía Isis antes. Dice, y Pitágoras tenía una máxima puesta en su academia que decía, nadie entre aquí si no sabe geometría. Porque la música no solo es como lenguaje, ese me parece que me he saltado. Dice, elaboró una teoría matemática de la música, estableciendo una relación de longitudes de cuerda y las notas correspondientes. ¿Cómo lo hizo eso? Lo sobrepuso, lo comparó y vio que las distancias entre planetas seguían una secuencia y correspondían a los intervalos musicales. Entonces pensó, pues cada astro da una nota y todas juntas componen lo que llaman la armonía de las esferas o la música celestial, que por cierto no oímos, según dicen, porque es un ruido constante y sin variaciones. Entonces, como se ha dicho también que nosotros necesitamos unos silencios para oír y también unas pausas para ver. Porque cuando es todo junto, es como cuando dicen lo abstracto o lo no manifestado o la unidad es muy difícil de ver porque no hay diferenciaciones.
pues esto pasa a todos los niveles. Pasa en lo que oímos, pasa en lo que vemos. ¿Dónde está? Aquí está. Y dice, a ver, ¿dónde estás? Que me... No solamente estableció esta, no solamente era matemático, sino que tenía muchas cosas que estudiaba aritmética, astrología, estudiaba de todo. Y estableció una relación entre la aritmética y la geometría. Y a esto le llamó: el 1 es el punto, el 2 es la línea, el 3 es la superficie en 3 dimensiones y el cuarto en 2 dimensiones, y el cuarto es el sólido. Y la suma de todos daba el número 10, que lo considera como el número perfecto o el número capital. Dice, hubo un tiempo en que la humanidad hablaba un solo idioma. Le llamaban el idioma de los pájaros o el idioma del alma. Esto se cuenta muchas veces en leyendas, en mitos y todo. Sigfrido, cuando va en la ópera de Wagner, del Anillo del Nibelungo, Sigfrido, que es el protagonista, él va al bosque. Y en el bosque que es la vida, y en ese bosque mata al dragón, y además aprende el idioma de los pájaros, que es el idioma del alma. Y cuando vuelve otra vez, él ya empieza su trabajo a otro nivel. Dice, hoy en día, el único lenguaje universal que lo entiende todo el mundo y no hay ningún problema, es el derivado de las matemáticas. 2 y 2 son 4, aquí, en Moscú, en América, en África, en todos los sitios. El número es el que rige las formas y las ideas, y también es la causa de los dioses y de los demonios, porque hemos dicho que la vibración es una a muchos niveles. Dice, según los pitagóricos, decían que la aritmética, o sea, los números, la geometría, la astronomía y la armonía o música eran, por este orden, los 4 portales que conducían al templo de la iniciación. Dice, pero no solo como lenguaje iniciático es la música, también es la música como método sanador. Oliver Sacks, que yo no sé si habéis oído hablar de él, pero posiblemente habréis visto una película que se llamaba Despertares, ha escrito novelas como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Este hombre era un neurólogo y analizó los casos sobre todo de Alzheimer y de otros desórdenes mentales, y los trajo a la comprensión del pueblo como películas, como novelas que fueron absolutamente famosísimas. Y de esta manera pues hizo visible enfermedades tan terribles como el Alzheimer. Y utilizó la música en enfermos de Alzheimer para reconectarlos con su memoria. Hemos dicho que el primer sentido que se desarrolla es el oído, y el último que se pierde también. Entonces, lo que oímos, tenemos una memoria para lo que oímos. Entonces, él ponía música que para los enfermos fuera significativo de alguna forma, una canción que les gustara, que les recordara alguna cosa y tal, y a través de esa música ellos eran capaces de reconectarse con su memoria. Y eso fue un trabajo muy, muy, muy importante. Dice, no solamente Pitágoras, sino que Platón hablaba de la geometría sagrada y de los sólidos platónicos. En Timeo habla de 5 sólidos platónicos, que eran a través de esos 5 sólidos
se construía toda la naturaleza. Dice, matemáticamente solamente pueden existir 5 sólidos regulares. Dice, son cuerpos geométricas, cuyas caras son polígonos regulares y iguales, y en cuyos vértices se unen el mismo número de caras. Entonces, que reúnan estas cosas solamente hay 5. Y lo asoció, decía, lo asoció con la naturaleza. Dice, el cuadrado es el cubo, el elemento es la tierra y encierra el secreto de la naturaleza. Dice, el icosaedro tiene 4 caras triangulares. El elemento, el fuego, y la cualidad, la sabiduría. El octaedro tiene 8 caras, son 2 icosaedros puestos uno encima de otro. Dice, tiene 8 caras triangulares. El elemento es el aire. La cualidad es la perfección de la materia a través del espíritu. Dicho de otra forma, la espiritualización de la materia. El dodecaedro tiene 12 caras pentagonales. El elemento es el éter, el chi o el prana. Es el poder femenino de la creación y representa a la madre. El icosaedro son 20 caras triangulares, el elemento es el agua, la conciencia del agua, la semilla de la vida, la forma del universo, y aquí no se ve, pero representa al Padre. Espérate que subo un poco, porque esto no se ve. Bueno, representa al Padre, se me ha quedado aquí que se ha cortado. Dice, y además hablaba lo mismo que Pitágoras, de la música de las esferas. Dice, él hablaba de otra forma, dice, en la superficie de cada círculo o de cada planeta hay una sirena que gira con los círculos, cantando himnos sobre un solo tono o nota. Dice, las 8 sirenas forman una armonía. Y de eso habla en la República. ¿Y por qué dice que hay una sirena y por qué lo cuenta así? Porque el movimiento de los planetas es la rotación sobre un eje. Entonces, esa rotación sobre un eje produce un roce, una fricción con lo que hay, y esa fricción, aunque no lo oigamos, tiene un sonido. Es lo mismo, o sea, explicado así es lo mismo cuando decimos que veíamos que había una circunferencia con una cruz dentro, la cruz del Espíritu Santo, que cuando esa cruz salía, bajaba y entraba, se ponían en funcionamiento, a girar, se le ponían las patas torcidas, porque era como que en ese giro salían unas chispas, un fuego. Dice Kepler, más adelante, él seguía, de este hilo tiraron muchos. Dice, también escribió un libro que se llama Misterio Cosmográfico y relacionó lo mismo que habían relacionado todos con las distancias de los planetas, lo mismo que Platón, y decía que estos indicaban la estructura del universo y reflejaban el plan de Dios a través de la geometría. Y además es que tienen una distancia que responde a un patrón matemático. Entre Marte y Júpiter está el cinturón de asteroides. Y dicen, la leyenda, y algo de eso debe de tener, porque la situación en el espacio de ese cinturón de asteroides guarda la misma progresión matemática que todos los demás. Y cuentan que Faetón, que era hijo de Helios, el Sol, pues su madre siempre le decía, tu padre es el Sol. Y dice, sí, pero yo nunca he ido y tal. Y un día pide verle. Entonces el padre Sol, se pone muy contento de verle y dice, pídeme lo que quieras. Y dice, pues yo quiero
conducir tu carro. Su carro es su cuerpo físico a través del espacio. Claro, Faetón será su hijo, pero desde luego no pudo dominar ese carro y estaba en peligro de chocar contra la tierra. Y entonces Zeus mandó un rayo y se desintegró. Y de esa desintegración se formó el cinturón de asteroides que está, pues todas Ceres, Vesta y todos esos son asteroides de ese cinturón. Pitágoras también decía que los sólidos platónicos son figuras místicas que contienen la clave para comprender el universo. O sea, todos van diciendo lo mismo. Hay otro patrón a la hora de ver las formas que hay, que es la secuencia Fibonacci. Dice, esto es en espiral, forma una espiral, la secuencia, veremos por qué forma esta espiral, y este es un vitral que hay en la Capilla de Acción de Gracias en Dallas, en Estados Unidos. Fibonacci, que en realidad se llamaba Leonardo de Pisa, era un matemático italiano, se trasladó a Argelia y allí aprendió mucho de astronomía y de matemáticas y todo de los árabes, que en aquella época eran los más adelantados en estos estudios. Y decía, el sistema de numeración actual utilizado en base de 10 o decimal, sistema decimal, lo introdujo en Occidente. Hasta en aquel momento lo que se llevaban las cuentas y se utilizaban los números a través de los números romanos o el ábaco para esto, para calcular. ¿Qué es lo que cambió de los números romanos? Pues que introdujo la cifra 0 y a la vez ideó la sucesión de Fibonacci. Dice, aparece en la naturaleza y tiene aplicaciones en la ciencia de la computación, las matemáticas, en los juegos, etcétera, etcétera. ¿Qué es esa sucesión? Introduce un código binario, que es un sistema de codificación usado en la informática, en la representación de textos o procesadores de ordenadores. Utiliza un sistema binario de dos dígitos, el 0 y el 1, apagado o encendido. Y como estaba hablando antes de empezar, que decía, es que esto en realidad, esto es el Pralaya y esto es el Manvantara. Y lo que va y viene, pues aquí da para toda la... con dos cifras, mirad lo que se puede hacer con un ordenador o con la informática o cosas interminables. Vamos, es pues lo mismo, con esta vida o este aliento manifestado, que en realidad es el uno que se va repitiendo, da lugar a todo el universo, a los juegos, a todo. Y ese sistema de numeración, o sea, que es de decimal, o sea, el sistema de base 10, que es a base del 1 y el 0, le llaman potencias de 10 y en realidad es el 1 que se va sumando. En numerología los ceros creo que son ciclos, o sea, dice, este es uno solo, este es uno con un ciclo, este es uno con dos ciclos, este 3, este 5, este 6. Y esto sirve a la hora que, por ejemplo, dicen los 144.000 sellados, dice la Biblia, ¿no? Dices 144, sumas 4 y 4, 8 y 1, 9. 9 veces iniciado en 3 ciclos. Ese tiene el sello. Dice, también genera un patrón que es el patrón de la armonía o la belleza en toda la naturaleza. Es
la relación entre dos segmentos, entre el A y el B y el B y el C. O sea, a este rectángulo lo vuelve un cuadrado y relaciona el lado de ese cuadrado con lo que le queda para ser un rectángulo. Y esto te da el número phi, que no es pi, no es el 3, 14, 16, sino que es el número áureo, que es el 1,1618 y tiene infinidad de números. ¿Y cómo se forma? Pues se va formando de esta forma. Dice, esto va tan rápido que no se ve. Va generando cuadrados de cada rectángulo que se le presenta y eso da una espiral. Y esa espiral en realidad se dice la representación de la conciencia, porque la conciencia se desarrolla a través de ciclos circulares y cada vez va subiendo de vibración, pero es una espiral. Dice, bueno, ¿y qué nos dice la ciencia a todo eso? Porque esto hemos dicho la sabiduría antigua, los filósofos antiguos y todos esos. ¿Pero qué dice la ciencia? Pues para mí uno de los o si no, el más importante científico del siglo XX ha sido Nikola Tesla. Y Nikola Tesla decía algo que si quieres entender el universo, tienes que pensar en energía, frecuencia y vibración. Acordaros que decían, esto eran los hercios, la velocidad de la vibración, y la vibración era la intensidad. Pero la ciencia ha avanzado mucho y ahora se conoce una cosa que se llama la cimática, que demuestra de forma visual el modo en que el sonido produce formas geométricas. Dice, el fenómeno de las ondas fue descubierto en la década de los 60 por un científico suizo que se llamaba Hans Hennig. Demostró que si se colocaban polvos finos, arena o virutas de acero, cualquier cosa que fuera liviana, sobre una lámina de metal, a esa lámina se le conectaban unas terminales para transmitirle unas ondas acústicas, un sonido. Esas partículas se organizaban formando patrones concretos y conocidos como figuras Chilinadi. Estos forman mandalas armoniosos, o sea, equilibrados y simétricos. En algunos casos no lo son, pero esto es muy, muy poco frecuente. Y este es un vídeo que he rescatado donde se ve. Veis que
a mayor velocidad de vibración, figuras o más complejas se van formando. Y dice, cada forma atrae una vibración, como hemos dicho antes, y es el fundamento del Feng Shui, que también lo hemos dicho. Pero, ¿qué pasa? Hay dos personajes que, tomando como el estudio hecho en la capilla de Rosslyn, que es una capilla que hay en Edimburgo, si los que hayáis visto el Código Da Vinci, que estaban buscando el Grial y yo que sé cuántas cosas, terminan en esta capilla, porque esta capilla ya veréis que tiene lo suyo. Dice, fue edificada en desde 1440 a 1490. La edificó, o sea, la construyó William St. Clair. Sus paredes y columnas, bueno, ya veréis que hay cantidad, está plagadita de símbolos, y estas informaciones, se dice que muchas de las imágenes y de los símbolos los conocían los templarios porque los habían incorporado, los habían traído de Oriente en la época de los cruzados. Vamos a ver. Dice, cosas tan curiosas pasan en esta capilla, como que en uno de las arquivoltas estas hay unas imágenes de mazorcas de maíz. Pero resulta de que la capilla, hemos dicho que se ha construido hasta el 1492, y el maíz se trajo de América en el año, ese fue el año del descubrimiento de América, y traen el maíz a Europa. Pero resulta que la capilla se construyó en el 1440. Luego, o habían ido los templarios a América, o de alguna manera trajeron esta información. Dice, hay más cosas. Hay unas imágenes que representan la danza de la muerte. Esta es el portador de la luz. Este sería una imagen muy parecida a Prometeo, que roba el fuego sagrado para dárselo a los hombres. Pues este es lo mismo, caen en la materia y quedan atados por ella toda la jerarquía que nos desarrolló la mente, nos activó la mente en nuestra cabeza. Hay hombres verdes, hay una columna, que esta columna además, dicen que sí representa el árbol de la vida, tanto de los nórdicos como de los semitas, y le llaman el pilar del aprendiz, porque el maestro constructor se fue a Milán, de Edimburgo se fue a Milán a buscar información de alguna cosa, y mientras tanto el aprendiz hizo la columna más importante y mejor de toda la capilla, y eso le costó la vida. Dice, luego también hay aquí en las arquivoltas que hemos visto, en las arquivoltas hay unas figuras que son muy parecidas a las que se iban formando cuando hemos visto que echaban la arena encima de la plancha y se movía. Pues esto se repite, hay consecuencias en los techos, en muchos sitios. Dice, una secuencia de 213 cajas, son estos que hay aquí, en las puntas, que aquí no se ve bien, pero en estas de aquí sobresalen de los pilares y los arcos con un modelo cimático.
que hemos dicho que eran lo de la arena. Y un señor que se llamaba Thomas Mitchell, músico y decodificación de la Real Fuerza Aérea de Inglaterra, pues se conoce una persona que decodificaba los códigos de guerra y militares, ¿no? Y por lo tanto tenía mucha práctica en investigación. Y su hijo era pianista y emparejando el modelo cimático con las pautas musicales crearon una melodía que se llama el motete de Roslin. Aquí se ven mejor, ¿ves? Aquí. Y estos son los patrones que aparecen y esto es lo que hemos visto antes. Son estas cositas así pequeñas que hay por ahí. Dice, hay 13 modelos geométricos, pero también hay un ángel que explica por dónde hay que empezar y de qué manera. Y entonces él marca 3. Esto es un pentagrama. Y él marca 3. Dice, los modelos cimáticos se produjeron tono y vibraciones. Dice, el ángel del bastón señala 3 notas que denotan el tono de los 3 primeros cubos encima de su cabeza. Entonces, empezando por esos 3 tonos que están encima de su cabeza y que él señala, lo que apareció fue esto. Ellos crearon una melodía que es este. Una maravilla de canción. Pero no fue él solamente que investigó sobre las formas geométricas y las notas musicales, sino que hubo otro, Schneider, un alemán, que hizo lo mismo, pero en vez de mirar dentro de la capilla, miró en los claustros y miró en las columnas de los claustros. Este señor tiene un libro, que esa es la portada, que dice El origen musical de los animales símbolos en la mitología y la escultura antigua. Y es Marius Schneider, el señor que hizo esto. Es un musicólogo alemán que relacionó los animales que aparecían en los capiteles románicos de algunos claustros, los codificó según la simbología, según lo que representaban, le dio un valor de nota musical. Y fue empezando por un capitel que además empezaba, creo que esto lo dice más adelante, era el capitel primero que se iluminaba por el sol el día del equinoccio de primavera. También eso lo hizo en el monasterio de San Cugat, que visitó en el año 1945. También hizo un estudio parecido en la Catedral de Gerona. ¿Dónde está? Aquí está. Nuria, Manuel Muniz, ¿sí? Tiene una consulta. Dime.
Manuel, si desactivas tu micro. Sí, perdona, es que como dijiste que te podíamos interrumpir Sí, y eso, tranquilamente, sin ningún problema. vale, la música es preciosa. A mí me suena a polifonía del siglo XV inglesa, de William Cornish y toda esta gente. O sea, sí está encuadrado en un contexto esa capilla de musical, o sea, encaja Sí, perfectamente. pero este además no lo hizo siguiendo ningún patrón musical del momento, sino que lo hizo según las indicaciones que encontró en estas imágenes, en estos grabados en los techos, en las columnas y en todos estos sitios. Y además es que hay muchas imágenes, pero está el ángel este, mira a ver dónde está. Está el ángel que le pone esto de aquí, su pentagrama, y dice aquí, aquí y aquí, estas notas. Y el bastón señalaba el primero. Y a partir de ahí, el estudio que él hizo de las formas geométricas con el sonido y con el modelo cimático, utilizando el lenguaje musical y el lenguaje cinético, pues eso es lo que hizo. Y se llama Motete de Roslin. Tiene este nombre y no es que sea de esa época, ¿sabes? Sería parecido porque el tipo de música parece la música religiosa o... Sí, a mí me ha sonado inmediatamente eso, a religiosa, a polifonía del siglo XV. A mí me ha sonado inmediatamente. Bueno, Sí, pues sí. sería. Otra cosa, ya que estoy hablando, o esto de lo que has dicho antes, yo no sé si estoy equivocado, pero yo había oído hablar de la influencia del sonido sobre la materia, o sobre, sí, un japonés que Ah, trabaja en lo de las moléculas. Lo ibas a nombrar a lo mejor más tarde, me he precipitado, no lo sé. Masaru Emoto, Sí, sí, sí. pues ese viene más adelante, sí, porque en Vale. realidad son, o sea, he recogido todo lo que yo sabía, porque habrá muchísimas más cosas y no se puede poner todo, pero diferentes estudios y diferentes técnicas y diferente todo para saber exactamente de qué forma está relacionado el sonido con la materia o el espíritu con la materia, que para el caso es parecido. Eso. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias y me obligas a irme luego a YouTube poniendo unas imágenes tan bonitas, pues ya luego me obligas a irme a YouTube a verla otra vez. Gracias, hasta luego. Sí, es muy interesante, muy interesante. Bueno, entonces, estábamos con Marius Schneider, que ha escrito este libro, que, bueno, este libro yo me lo compré y, a ver, tiene un nivel para leerlo que necesitas haber estudiado música, porque este hombre era musicólogo, vamos. Tiene, vamos, no se entiende mucho. Todo lo que es la parte simbólica de animales, de todo y tal, esto lo puedes entender, pero luego te habla de partituras y de cosas que yo me perdí bastante. Pero bueno, cogí la información necesaria para poder entender todo esto, ¿no? Y entonces, ¿ves? Esto es lo que hizo. Ves que hay aquí animales y tal. Él empezó por una columna y siguió el mismo patrón que siguió el señor de antes. Que es una imagen de este libro, por eso digo que es, bueno, impresionante leer esto, entender esto es terrible, pero bueno, aquí pone las columnas por orden, según estaban, con las notas que él fue tomando, tal, de todo, la orientación y todo, en base a esto hizo lo que hizo. Dice, elaboró mira, aquí no lo he puesto, elaboró también lo mismo, una pieza musical. Y con eso, es que esto le invitó el gobierno español para hacer este
este estudio en Sant Cugat y sería la Generalitat. Le llamaría para hacer un estudio de los claustros. Y él hizo esto y presentó una partitura. Bueno, pues ahí quedó la partitura, la gente decía, como no tenían forma de comprobarlo, pues quedó la cosa así. Él hizo su libro, hizo sus exposiciones de lo que había estudiado y todo. Pero resulta que ya se había muerto Schneider y todo, en el monasterio de Sant Cugat, que es este, hacen una remodelación y encontraron unos códigos medievales y entre ellos un himno y su partitura musical dedicada a San Cucufato, que coincidía exactamente con la melodía que había hecho. Esta melodía yo no la he podido encontrar, pero vamos, en el libro está reflejada, eso está publicado y está todo, o sea que está, y además está ratificado porque además cuando pasa una cosa de estas, la vida deja pasar un rato, un tiempo, y al final siempre hay algo que lo ratifica, ¿no? Le pasó lo mismo a Blavatsky cuando estaba hablando de las estancias del Xi'an y todo eso y tal, y decían, bueno, esto yo esto no lo he visto nunca, saber dónde lo ha sacado y tal, pero resulta de que pasa el tiempo y esas estancias de Xi'an, de monasterios que había, por el propio orografía del sitio de los Himalayas, eran monasterios perdidos ahí en las montañas, pero estas estancias del Xi'an y el libro y todo eso ha aparecido y se sabe que esto es así. Y dice, hay un vídeo que no he sido capaz de pasarlo aquí porque he quitado el programa que puedo pasar los vídeos, puedo descargarlos y ponerlos aquí como he hecho estos otros, que habla del agua, no de la plasticidad del agua. El agua es el astral y en realidad el astral sabemos que está muy influenciado por las vibraciones de la mente. Y hay un vídeo en el que hay un grifo. En este grifo está conectado un sonido, igual que estaba conectada en las planchas, y entonces abre el grifo. Y cuando le pone música, el chorro, en vez de salir recto, sale así haciendo un espiral. Apaga el sonido y cae normal. Lo vuelve a poner y se vuelve a poner. O sea, ya no necesita ni molde. Porque aquí dices, mira, el agua toma la forma del molde que la contiene. Dice, pero el molde lo determina la vibración. Porque aun sin molde, si hay una vibración, ella responde siempre a esa vibración. Otro, que es el que tú me decías, era Masaru Emoto, que se dedicó a hacer grupos de meditación, creo que se llamaba ADO, no estoy muy segura, no me acuerdo muy bien, pero esto lo publicó en un libro que se llama Mensajes del Agua, cuenta toda la historia de todo esto, ¿no? Entonces cogió y puso, puede ser lo mismo por música, por sonido, por palabra, puede ser inclusive hasta un papel escrito, o puede ser por meditación, por mandar visualizar el agua o visualizar algo de alguna manera. Entonces, agua contaminada la ponía en un recipiente y ponía a mucha gente pensando, mandándole armonía y un patrón armónico a ese agua, y ese agua, dependiendo del mensaje que recibía, iba tomando formas. Este es el patrón de gracias. Cada vez que decimos gracias, en nuestro cuerpo el agua toma esta forma y en el cuerpo del que la recibe. Y aquí dice, te voy a matar. Mira, qué desastre. Ni armónico ni nada. Dice, esa es una sinfonía de Mozart, este es Imagine de John Lennon, esto es el amor, esto es el agua del lago, este es un agua contaminada,
que hacía, o agua de ciudades o agua contaminada era la que contaminaba y le sometía a esas vibraciones. Esta, paz, este es gracias, dice, tú me molestas, y esta era el agua tal como estaba, y esta es el agua después de haberle mandado pensamientos de armonía, de amor y de paz. Dice, somos casi 3/4 partes de agua. Si se modifica con la vibración de nuestros pensamientos y nuestras palabras, tendríamos que recapacitar un poquito, porque ya no nos afecta solamente a nosotros, afecta a todo el universo, porque dicen que uno manda una vibración, pero esta vibración tiene un alcance físico determinado, pero esta vibración reverbera y reverbera y reverbera en el éter hasta no sabemos dónde. Dice, somos el producto de nuestra vibración. La salud es el resultado de la circulación de la energía con una vibración armónica. Y con esto pues termino y os doy las gracias a todos por esto. Y ahora pues si queréis preguntar, si queréis comentar alguna cosa. Sí, tenemos 2 preguntas. Una en el chat, que en orden de tiempo está primero, y luego Rosy Peter. ¿Te leo la del chat, Nuri? Sí, sí. Gracias, buenas tardes. Aquí en México, buenos días, un abrazo muy cariñoso para todos. Nuri, muchas gracias, mucho gusto, excelente tu presentación y soy una gran estudiante de Isaac. Y bueno, pues te quiero compartir algo. Yo tengo muchos años tengo 59 años y en la teosofía como 11 y los 45 más, desde niña, pues crecí con estudios Rosacruces por parte de mi mami, que ya no está en el mundo físico. Y fíjate que ahorita que estábamos viendo esto de lo de los sonidos y de la vibración, me acordé de esa película que pasaron en los 70, de los años 70, de los encuentros cercanos del tercer tipo, cómo las naves hacían un sonido horrible y pues a través de la codificación de estos científicos pudieron lograr que se volviera en una música extraordinaria, no sé si lo recuerdan. Que hasta la musiquita, ¿no? La musiquita era tan, 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 tan. Bueno, algo así. Sí. Lo recordé porque era un mensaje de amor que mandaban supuestamente, bueno, estos seres, ¿no? Entonces, me recordó eso. Luego también esto de es un buen ejemplo de codificación de sonidos. Inclusive en la película de Harry Potter, de varias películas que hizo, hay una donde él entra a una como alberquita, como piscina, con un huevo que hacía un ruido horrible, entonces le decían que tenía que entrar adentro de la piscina y podía escuchar lo que le iba a transmitir el conocimiento de ese huevo, entonces cuando se metía, abría el huevo adentro y ahí podía percibir el sonido que solamente se podía manifestar en el agua. Ese se me hace otro buen ejemplo, a pesar de que es una película, pero bueno, sabemos de que todo eso tiene sabiduría, ¿no? Y yo creo que todo lo que son las formas mentales que quedan plasmadas a través de los siglos en todas las estructuras, como iglesias, como catedrales, como pirámides, pues tienen un poder extraordinario. Yo creo que aquellos que son clauroaudientes, inclusive los seres desencarnados o inclusive los que estamos encarnados y en sueños vamos a esos lugares, podemos escuchar esos sonidos dentro de alguna pirámide o dentro de alguna, puede ser una catedral, porque aunque están plasmados en piedra, nosotros no los escuchamos, pero ahora sí que los que están desencarnados o están en otra vibración, yo creo que han de oír algo extraordinario, ¿no? Los que pueden penetrar ahí, escuchar un concierto maravilloso cuando toda la gente en el mundo físico entra y pues como si nada, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es extraordinario. Inclusive hubo un hombre que se llama, bueno, no sé si viva aún, que se llama Giorgio Bon Giovanni, fue muy conocido. Me invitaron hace muchos años a una conferencia que dio él de contactos y todo este rollo. Bueno, tiene muchísimos años de eso, yo era muy joven. Entonces él decía que le entregaron pues seres con los que él contactaba música
pero esa música tú la oías y era horrenda, horrenda, eran unos ruidos horribles. Entonces, a través de unos codificadores, hizo una música tan sublime, porque él decía que no era de este mundo, y se llamó Ópera Astral. No tengo, yo tengo el cassette de ese entonces, que es hermosísima, ¿no? Pero todo eso cómo se va codificando hasta llegar a nuestros oídos en esa vibración pesada, cuando en realidad es una vibración muy sutil, bellísima. Y todo lo que nos rodea, lo que está en las paredes, todo absolutamente tiene una vibración. Yo creo que no estando en el mundo físico, penetrando ya en otros planos, yo creo que podemos escuchar todo eso, ¿no? Afinándolo y siempre buscando ese bien para la humanidad, ¿no? Muchas gracias. A ti, a ti. Mira, has dicho una cosa que aquí, claro, esto, el tiempo es limitado y de muchas cosas no he hablado, ¿no? Pero existe una cosa que se llama sinestesia, que es el percibir un color, un número, con dos sentidos. Entonces, hay, por ejemplo, muchos pintores, muchos artistas, por ejemplo, Kandinsky, que es el que más he leído, veía los colores con música. Entonces, o sea, un color era esto, un cuadro era esto, pero no es tan romántico eso como parece, porque una persona que tiene un nieto que es Asperger es sinestésico. Y un día entró en un sitio y dice, quitar ese cuadro que hace mucho ruido, porque no todo lo que hay, cuando la vida nos limita a ciertas, a percibir en una banda, no todo, es porque la vida es terriblemente compasiva. Porque si realmente viéramos, no estamos preparados ni emocionalmente ni mentalmente para manejar muchas cosas, porque no todo lo que hay vibra armónico, no todo lo que hay es belleza, no todo lo que hay es todo lo que hemos hablado. Isabel, que veo que levantas la mano. Muchas gracias, Sí, Nori. Correcto. sí, buenos días. Una pregunta. Hay en internet varios videos de frecuencias de determinada cantidad de hertz que dicen que dependiendo de la frecuencia que uno oiga es para despertar la glándula pineal, otros para restablecer el ADN, otros para curar enfermedades, y que esas están basadas también en lo que dice Tesla, que manejando el 3, 6 y 9, pues manejamos el universo. Entonces, sí, yo lo que digo, ¿será conveniente escuchar esas? Están producidas con cuencos tibetanos. ¿Sí será conveniente escuchar esos sonidos? ¿Será bueno? Mira, yo lo que puedo confirmar y lo que puedo ver, porque cualquiera puede colgar cualquier cosa, yo no digo que sean ni buenos ni malos, sino que simplemente yo no tengo información. Pero sí tengo información, por ejemplo, de una persona, una francesa que se llama Jacot Cholet, que esta mujer tiene hecho estudios con la sangre de las personas, o sea, hacer una extensión en laboratorio para mirarla al microscopio de personas antes de oír la música y después de oír la música. Y lo que se ve es que pasados 3 días, la gente que no ha oído la música, ya la célula, la membrana de la célula está ya en descomposición. Y los que han estado escuchando la música mantiene todavía la estructura y la armonía. Eso, o sea, está publicado, ella lo publica, yo es que tengo mucha música de esta mujer. Y te dice, pues para esto, para lo otro y tal, y a mí cualquier cosa que en realidad te digan cómo lo ha hecho, es así, que hay unas frecuencias que son armónicas, eso es seguro. Ahora, yo no soy capaz de oír la música y decir esta frecuencia es armónica o no es armónica, porque yo no tengo la cultura musical para decirlo. Entonces me tengo que fiar o me fío
de la explicación que dan de esa música. Yo, ahora, otra persona igual es más intuitiva o percibe otras cosas, eso yo ya no lo sé. ¿Me podrías repetir el nombre de la persona? Sí, Jacot Cholet, os lo voy a poner. Cholet. Ah, muchas gracias. Yo quería especialmente agradecer a Nuria por esta presentación tan interesante. Yo realmente Sí. de matemáticas soy un 0 a la Este izquierda. otro, este Pero otro, Cris, de cualquier manera, también. Este otro, también. yo de cualquier manera, muy interesante. Hay varias preguntas aquí en el chat. Cristian Falconi dice... A ver, espérate, que voy a mirar. ¿No? Quiero preguntar, ¿qué biografía recomienda para entender la música como una de las 7 artes liberales? Las frecuencias de Hertz, ¿cómo influyen o actúan? Gracias, saludos desde México. Mira, yo no te puedo decir, puedo preguntar a ver qué, porque claro, todo esto, la música, toda la publicación que hay es publicación de músicos para músicos. Entonces, yo no sé, o sea, yo lo que he leído es hasta dónde he llegado, ¿no? Pero una cosa muy curiosa, que cuando hemos hablado de frecuencia o sea, de hercios y decibelios, o sea, de vibración y de intensidad o sonido, fíjate que los hercios, que eran la velocidad del input, que es hercios, este está relacionado con la vista, con las imágenes y con la vista, ¿no? También, o sea, con el oído, pero con la vista. Y el volumen está relacionado con el oído. Y fíjate tú que nosotros antes teníamos un solo oído. Hay un solo ojo, pero a partir de la tercera raza, ese ojo, que era el ojo que en realidad era capaz de ver la unidad, de percibir la unidad, se retrajo, se quedó como la pineal y se proyectó como 2 ojos. Y vemos la dualidad. Eso pasará también, digo yo, por analogía con el oído. Y en realidad hay muchas imágenes de alquimia, que por aquí hay un ángel que te va diciendo y por aquí un demonio. Y dice, estamos aquí en medio del uno y el otro, y el uno y el otro. A ver, espérate, que voy a mirar a ver qué más. Nuria, Patricia Chávez hace un tiempito que está. A ver, pues dime, Patricia, dime. No sé si quieres hablarlo vos, Patricia, o te lo leo, como gustes. Ok, dice, todo es geometría sagrada y cada forma que hay tiene... Y cada forma que hay tiene espiral y está adecuada al número sagrado que le corresponde. Sí. En el caso del hombre, ¿cómo estaría constituido o constituida su forma geométrica? ¿Y por qué en los números sagrados son, bueno, acá está escrito nones y no pares? Mira, la estructura nuestra, eso está, vamos, eso es muy fácil. La estructura nuestra depende de nuestros pensamientos. Nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos y nuestra vida es el resultado de nuestros pensamientos. Porque en realidad la vibración es el pensamiento, la palabra es el pensamiento. Entonces, lo que yo pienso, lo que yo hablo, eso en realidad está organizando la estructura geométrica y vibracional de mí misma. Lo hemos visto con el agua también. Y en realidad te dicen, eso de los números impares y pares, es que decían los pitagóricos, los números impares son los días fastos y los impares son los nefastos. Pero esto en realidad, la vida está compuesta de estas dos, o sea, de uno solo
el 1 se manifiesta como 2, el 2 vuelve al 1, el 1 con el 2. Y es un baile que hay que no puedes prescindir de ninguno de los dos, a no ser que lo hagas por conciencia, que esto es otra cosa. A ver, ¿quién más? Ricardo, no sé si hay... Laura, Vicky, yo quisiera preguntar a Núria si sabe sobre los 7 sellos planetarios y sus formas. Pues de eso no conozco yo mucho, ¿no? Y he oído, pero no he encontrado yo o no he buscado información. De todas formas, si me dejas una nota, yo te lo busco y ya os lo mandaré. Se lo mandaré a Isis o se lo mandaré a... Sí, Núria, Dime. muchísimas gracias porque la verdad que fue fantástica su exposición y me abrió muchísimo la cabeza. Yo fui la que le pregunté sobre los 7 sellos planetarios. Son 7 símbolos muy parecidos a mandalas, son mandalas en realidad, y cada uno representa un planeta. Y tienen justamente, que es lo que acabo de deducir ahora, de acuerdo a lo que usted nos presenta, tiene esas formas simáticas, ¿sí? Simáticas, sí. Son símbolos simáticos y cada planeta tiene una representación propia con un símbolo. Entonces, a mí lo que me hace pensar es que quizás sea la música de ese planeta en especial lo que tiene como simbología, ¿no?, este sello, cada uno de los 7 sellos. Y bueno, es como para un campo de investigación así como muy Mira, importante. es que no te había entendido bien, te había entendido los 7 sellos y no te había entendido de qué. Es que mira, los planetas, que son los planetas sagrados, cada planeta rige uno de los 7 planos nuestros de la constitución humana y uno de los principios. Y en antropogénesis, cada planeta constituye un vehículo para la manifestación. Está muy ligado y los planetas con los principios, está ligado con las glándulas endocrinas, está ligado con las energías, está ligado absolutamente con todo, porque el principio Atma rige la vida y la muerte, en realidad es el que inicia y el que cierra, y la glándula pineal que rige el sueño y la vigilia, y así todas las glándulas. O sea, entonces tú tienes que buscar correlación entre los planetas y los principios. Eso tienes mucha información en el volumen 3 de la doctrina secreta. Muchas gracias. A ti. Ricardo está con la mano levantada. Ricardo hace rato que está con la mano levantada. Ricardo, dime. Sí, gracias. Es que me encanta cuando con todas estas conferencias uno correlacione de alguna forma ciertos eventos que tiene uno por ahí sueltos, y me acordaba de los Krishna, porque cada religión y cada grupo tiene sus cosas y en el fondo está correlacionado sin saberse. Y ¿cómo decirlo? El fetiche de ellos o el raye de ellos es con su Hare Hare Krishna por todas las ciudades. Claro. Y ellos decían, es que estamos rompiendo todas esas formas de pensamiento que se acumulan en el ambiente, y entonces todos conocen los Hare Krishna, yo creo, con nuestros tambores y nuestras cosas, lo que hacemos es volver a purificar la información. Claro. Exacto. Me encanta, gracias. No hay de qué, Ricardo. Bueno, yo no veo bien las... a ver, 3, si veo alguna cosa. A ver, bueno, no sé. No sé si hay más preguntas. Estoy mirando estoy llevando las aquí. Sí, hay uno que relaciona las 7 artes liberales,
es que todo, o sea, todo, estamos en un universo septenario y todo guarda relación y el 1 es 1 para todo, esté en el ámbito que esté. El 2 es el 2, el 3 es el 3. Ernesto. Sí, Nuria, solo para corroborar lo último que dijiste, en Estados Unidos fueron unos monjes budistas al metro y ahí colocaban un tinajón de agua y les ponían sus manos y después le tomaban fotografías así microscópicas como las que mostraban y se mostraba mucha armonía. Después llamaban a cualquier transeúnte que estaba por el metro, lo ponían a hacer lo mismo y se miraban imágenes bastante deformes como las que tú pusiste ahí. Ahí se miraba esa correlación, cómo el agua influía en esas formas geométricas. Sí, sí. Gracias, Vladimir. Nuestra querida Carmencita con la mano. Carmen, hola. No, simplemente hacer un comentario sobre el sonido, que no todo el sonido es un sonido creador, hay sonidos destructores. Sí, sí. Y recuerdo un compositor muy famoso y muy conocido que escuchamos de vez en cuando música de él y tiene música muy buena, y que fue Scriabin. Ay, Scriabin, sí. Fue Scriabin que este hombre había descubierto a través de la música cómo destruir. Y entonces, siendo todavía bastante joven, pues tuvo un accidente y murió. Claro. Realmente fue una bendición que muriera, porque él estaba descubriendo cosas que podían destruir. Y no estamos, como decía Nuria muy sabiamente, por suerte tenemos una limitación en nuestros oídos porque no estamos preparados para muchas cosas. Nuestros oídos, nuestra visión extrasensorial, etcétera, hasta que no haya un desarrollo espiritual, auténtico. Y entonces no te puede perturbar porque ya tu conciencia está puesta en determinado nivel y ya no te contamina. Porque el problema nuestro es que somos débiles todavía. Nosotros no tenemos una preparación ética o moral que las cosas de la vida no nos perturben y no nos abran puertas que después no sabemos cerrar. También quería hacer otro comentario sobre la famosa palabra Elom. Sí. Si quieres decir algo tú. Pues no, dilo, que eso es muy interesante. No, más que nada hacer una recomendación para todos nosotros y también decir que por suerte no sabemos cantarla. No sabemos dar la tonalidad exacta ni la métrica, porque es lo que decía Nuria, también es importante no solamente el sonido, sino también la métrica, hasta dónde llegas, cómo se alargan los sonidos, cuáles sonidos son los correctos y los incorrectos. Y esto es una lección para nosotros que somos, mira lo que se me acaba de ocurrir, aprendices de brujos. Sí. Porque esto me hace acordar a la película de Walt Disney, como ejemplificaba antes una de las hermanas de Walt Disney, que ejemplifica con Mickey Mouse, que él era el ayudante de un mago y entonces aprendió 3 o 4 cosas y cuando se fue el mago hizo un desastre, ¿no? Y un poco es esta advertencia para todos nosotros con respecto a cosas que todavía de pronto no estamos preparados para ello. Sí, sí. Y con respecto al canto del Om, pues es muy delicado.
es muy delicado porque depende cómo se cante, o bien es para el individuo o es para enviar a la humanidad, o bien si estamos normalmente alterados, nerviosos, agobiados, estresados, de mal humor o lo que sea, esa palabra no se debe cantar No se debe decir. nunca. Únicamente se tiene que cantar cuando uno se encuentra en armonía, en paz con uno mismo. Pero bueno, como la mayoría de las veces no estamos en ese estado y la cantamos buenamente como podemos y no sabemos y no sale como tendría que salir, no produce ningún efecto. Claro. Entonces, por suerte que tenemos ese desconocimiento de no saber cantarla para no perjudicarnos o perjudicar a los demás. Nada más, eran esas dos cosas. Pues muchas gracias, Carmen, porque además fíjate que en el Bhagavad Gita, cuando le dice Arjuna, Krishna le dice a Arjuna quién es, él dice, de los sonidos soy el Om, de los mantras soy el Gayatri. Y cantamos el Om como si fuera un mantra, y no es un mantra. No es un mantra. Con el Om se crea, se mantiene y se renueva. Lo que pasa que, bueno, es una invocación y como en realidad lo que importa, mucho de lo que importa mi capacidad va en función de mi potencialidad, ¿no? Y yo puedo llegar hasta donde puedo llegar. Entonces, si yo lo canto desde la intención de armonizar, de tal y de cual, ahí va a quedar. No va a ir más allá porque no va a ir más allá. Pero como dice Carmen, afortunadamente no lo sabemos cantar bien, porque si no, ya nos habríamos cargado el universo. Sí. José. ¿Tienes la mano levantada? No, sí, simplemente comentar a esto que decía Carmen, de los sonidos que son destructores. No nos olvidemos la cita bíblica de cuando van a destruir las torres de Jericó. Y le ordena a Dios dar 7 vueltas alrededor de las murallas y luego sonar las trompetas en determinada tonalidad para destruir las murallas de Jericó, ¿no? Sí, entonces señor. los sonidos también son destructores, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y has visto la copa? Mira, las estructuras tienen una resistencia, ¿no? De material. Entonces, ¿por qué con el calor se dilata, con el frío se encoge? Nosotros tenemos una estructura acorde con lo que tenemos que hacer. Nuestra estructura permite unas determinadas vibraciones. Mi estructura, y no deja de ser física, emocional o mental, resiste unas variaciones para las cuales las que yo manejo. Lo malo es cuando yo me pongo a manejar estructuras que no manejo, porque lo mismo que una copa o una trompeta, un sonido muy agudo puede romper una copa de cristal, una vibración muy alta me puede romper emocionalmente o mentalmente. Y hay que tener muchísimo cuidado. Yo con lo del día a día, ¿verdad? Tengo ya trabajo para tener toda la vida ocupada y no me meto en otras cosas. Gracias, Nuria, muy buena la conferencia. Gracias a ti. Ernesto. Sí, Nuria, hiciste unos guiños a Siegfried, que va al bosque, mata al dragón, la sangre lo rodea, la tetalogía de los nivelungos. Sí. Mario Rosso de Luna publicó una obra llamada Wagner, mitólogo y ocultista. Donde le Sí, señor, sí, señor. Tomo muy completo a estas obras wagnerianas que son realmente fabulosas. Dale, gracias. A ti, mira, este libro me lo he comprado porque cuando acabe con el Bhagavad Gita quiero empezar con Wagner y la mitología y todo, que también es otra mina impresionante. Muy interesante, muy interesante.
Gracias, Ernesto. Bueno, yo quería anunciar que Marcela Cecilia es una nueva mosquetera y nos está ayudando aquí a llevar las charlas de todos los sábados. Quizás se quiere decir unas palabras también. Bueno, gracias Luis y Francisco, a todos. Y Nuria, muy inspiradora tu conferencia en relación a las corrientes. En el hinduismo tenemos a Vishnu, Shiva y Brahma. Sí. Como en definitiva las cualidades, podríamos decir así, de las corrientes de la evolución adquieren distintas formas. Claro. En los cuerpos sutiles y también, como vos bien decías, en los físicos, en manas, pero también en definitiva es igualmente necesario. Si no fuera por ese vencer, de querer vencer, por ejemplo, un condicionamiento que es una fuerza más shivática, tampoco habría un nacimiento. Yo pienso que tal vez el tema es la motivación, desde qué lugar interno se empleen esas cualidades, en relación a lo que decía Carmen también recién. Y bueno, es una reflexión. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Bueno, tenemos algunas personas aquí. También José Luis, directamente de La Paz, es un nuevo mosquetero aquí. Estamos agregando gente para ayudarnos a llevar este trabajo. Quizás José Luis quiera decir algo. Bueno, yo lo veo, no sé si está, no sé si no está. Bueno, yo voy a hacer un comentario que es más un chiste que bueno, cuando se habla, por ejemplo, de astrología, de lectura de manos, cosas, artes adivinatorias, ¿no? Una cosa que los chicos dicen es que todo está escrito con el lenguaje de Dios, pero qué difícil entender su letra, ¿verdad? Sí. Sí. Y de hecho, si pensamos, todas las cosas son números, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Pero es como el lenguaje de Dios, ¿no? Que es difícil entender su letra, ¿no? y bueno, la música, las formas geométricas, esta cosa de Fibonacci. Sí, Fibonacci, sí. Fibonacci, que dijiste, es una cosa que uno se maravilla, ¿no? Cómo la naturaleza tiene su belleza con patrones matemáticos, ¿verdad? Sí, es una cosa que uno así se maravilla. Pero para mí es el lenguaje de Dios. No se entiende bien la letra, cómo escribe, ¿verdad? Pero sí que hay un lenguaje que se manifiesta matemáticamente con las formas geométricas, con la música. Esto es así una cosa para mí cierta, aunque uno no entiende bien, ¿verdad? Así como, por ejemplo, yo tengo la luz prendida aquí. Si yo voy, toco ahí, se apaga. Y hay un proceso científico, pero yo tampoco sé cómo se hace, ¿verdad? Entonces yo sé que yo le das pongo y se apaga, ahí, claro. Y si lo prendo y lo apago, ¿verdad? Entonces ahí uno sabe que funciona, pero no necesariamente cómo funciona, ¿no? Claro. Y es una de las cosas que nos maravilla en relación a la sabiduría de la naturaleza, la sabiduría de la estructura de todo el universo, cómo funciona, ¿no?
y los planetas que giran con precisión matemática, y bueno, y todo se puede calcular, los años, los días, los meses, y las tantas vueltas que da el Sol y todos los planetas alrededor, que no se chocan, ¿verdad? Tienen cada una su órbita. Entonces hay una belleza, una precisión de ese lenguaje de Dios que nos maravilla, ¿no? Entonces, ahí uno se queda así como boquiabierto, ¿no? Mirando Sí, estas es verdad. cosas. Pero sí funciona, ¿verdad? Uno ve que sí funciona. Saber Sí, cómo, no sé, pero que sí funciona, sí funciona. sí, sí, gracias, Isis. Perdón, y eso es lo que vemos en el plano físico material, porque el plano físico es la última consecuencia de lo que se mueve en unos planos que nosotros no vemos. Este es el plano de las consecuencias, pero las causas están en otro sitio. Si en la causa, es lo que se dice, ¿no? Que si esa esencia divina dejara de imprimir o de emanar, desaparecería todo del universo. Claro. Está fluyendo permanentemente de una manera puntual, exacta y sin ningún tipo de dilación. No es como nosotros que decimos, bueno, me acuesto tarde y a ver si mañana a las 12 me despierto y empiezo a trabajar. Sí, sí, no es así, ¿no? Esto porque, claro, por eso es bueno reflexionar, como hacía Isis recién, en todas estas cosas, porque nosotros en pequeño somos lo mismo que está en grande. Es la ley hermética que repite Blavatsky en la Doctrina Secreta. Lo de aquí abajo es igual que lo de arriba, y lo de arriba es igual que lo de abajo. Entonces, a partir de estas analogías, es como tenemos que ir aprendiendo a cómo debe funcionar nuestra vida, porque estamos dentro del engranaje y del entramado de vida. No somos hojas sueltas en el viento, sino que si volamos como las hojas es de manera organizada y de acuerdo con las leyes que rigen en la naturaleza. Que hay muchas leyes que nosotros desconocemos. Claro. Todavía, porque imagínate tú cuando se descubrió la ley de gravedad, no hace tanto tiempo. Y es la ley de gravedad, que por eso estamos asentados en la Tierra, si no estaríamos flotando. O vete a saber dónde. O vete a saber dónde. Entonces, vemos que realmente, como decía Isis, ¿no? Dios geometriza. Sí, Dios sí. Es un científico fabuloso, del cual de vez en cuando hay algún genio como Einstein que ha podido llegar a captar intuitivamente una parte de esas leyes universales. Y con lo que hemos descubierto hasta ahora, pues mira, se han hecho muchísimas cosas. Pero emparejado a ello, tenemos que ir desarrollando la parte ética, moral, porque si no, no vamos a tener acceso a subir a otro escalón. Estaremos viviendo en la ignorancia permanentemente, en la oscuridad. Es necesario que haya un avance en la conciencia humana para poder seguir avanzando en otros niveles.
Ahora estamos viendo tanto Internet, que para nosotros es una herramienta indispensable y constructiva, nos ayuda a construir. Pero nosotros hemos tenido hace muy poco tiempo el fallecimiento por suicidio de una actriz muy famosa española que fue acosada por Internet injustificadamente, y siendo ella una persona muy sensible se vio tan afectada, porque ojo, vamos a ver, detrás del acoso que se puede hacer va la energía de la persona. Estamos haciendo magia, pero magia oscura. Cuando insultamos a alguien y nos escudamos en el anonimato, porque todavía hay cobardía también. El ser humano es un ser cruel. Hay mucha crueldad todavía en la humanidad. Y ese, el camino que hacemos en teosofía y que aspiramos a ser los que estamos en teosofía, es el camino de la compasión y del amor. Claro. Por eso, a través de este medio, que es un medio y no tiene ética ni moral, para nosotros es una bendición, y otros la utilizan como un medio de cometer crímenes mentales y crímenes astrales. Y con esto hay que ser muy cuidadoso. Sí. Una lección para el momento actual y para nuestras propias vidas. Nada más. Gracias, Carmen, porque es muy necesario lo que has dicho, sí. Emilce Barreras, Sí, levantada. Sí, en realidad quería agradecer a Nuria su charla tan interesante, muy interesante, me resultó. Un montón de conocimientos para poder indagar y, como dijeron por allí, para volver a ver en YouTube. Por suerte queda grabado en YouTube. Así que gracias, Nuria. A vosotros. Mira, referente a lo que ha dicho Carmen, que es tan importante, en realidad lo que tenemos, yo no puedo incidir y actuar y hacer cambiar el exterior, pero yo sí puedo cambiar mi interior. Y mi propia vibración es mi defensa, es mi protección, porque eso es como la radio. Si yo cojo frecuencia modulada, pescaré todas las emisiones, todo lo que se dice en frecuencia modulada. Si yo me pongo en onda corta, cogeré todo esto. Si yo estoy todo el día en la envidia, enfadada, con miedo, con tal, yo tengo una vibración que vibracionalmente es parecida a la del envidioso, al del no sé qué y al de no sé cuántos, y entonces me llega. Pero si yo procuro cuidar mis pensamientos y tener pensamientos positivos, pensamientos bellos y actividades constructivas y buenas, mi propio huevo áurico tiene una vibración que es como, o sea, que repele otra vibración que no sea así. Entonces, al mundo, decía Krishnamurti, cambie usted y cambiará el mundo. Pues esto es así. El mundo en cuanto a mi alrededor porque se me va a acercar la gente que por afinidad vibracional esté como yo. Entonces te dicen, cuida tus pensamientos, y te lo dicen cantidad de veces y se nos olvida con mucha facilidad. Sí, la verdad es que si queremos actuar teosóficamente, no hay otro remedio, ¿no? O estamos mejorando el mundo o lo estamos empeorando, ¿no? O estamos poniendo mala vibración o estamos cambiando nuestro interior
y consecuentemente nuestro alrededor también, ¿no? Entonces, o ayudas o estás molestando, ¿no? Entonces ahí uno tiene que elegir, ¿no? ¿Qué tipo de pensamiento está abrigando? ¿Qué tipo de vibración está emitiendo todo el día, ¿no? Y seguro también, por suerte, está la literatura teosófica que nos trajo todo un conocimiento de cómo administrar nuestras propias vidas, de cómo adquirir autocontrol y cómo ir trabajando uno mismo de manera a poder estar ayudando y no molestando, ¿no? Entonces, ahí yo siento que ese conocimiento que está en todo lado no es exclusivo de la sociedad teosófica ni de la literatura teosófica. Vino en un paquete concentrado por Blavatsky y bueno, y después sus seguidores, ¿no? Que nos ayuda a reconocer la importancia de trabajar a uno mismo, la importancia de estar agregando a nuestras vidas personales y al mundo en que vivimos, ¿no? Y esto es la esencia de la ética, ¿no? Si uno no está, no es simplemente, ay, soy bueno, ay, qué bonito que soy. No es trabajarse uno mismo, ir cambiándose y consecuentemente emitiendo vibraciones constructivas a nuestro alrededor, ¿no? Y para esto, bueno, la pobre Blavatsky, ¿no? Se gastó la vida para dejarnos esa herencia de manera que podamos hacer el mejor uso posible. Bueno, no solo ella, pero ella principalmente que inició ese trabajo, ¿no? Y nos dejó esta herencia preciosa para que podamos realmente ir cambiando nuestra ética, ir cambiando nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, ¿verdad? Todo de acuerdo al plan divino, ¿no? Todo de acuerdo al rumbo que tenemos que dar en nuestras vidas para sernos más felices, más realizados, más integrados con la naturaleza y ayudando al ambiente que vivimos, ¿verdad? Entonces hay toda una tarea ahí para nosotros y tenemos, como decimos, el cuchillo y el queso en la mano, ¿no? Solo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que agarrar en la mano y hacerlo, ¿verdad? Y esto, el cuchillo y el queso somos nosotros mismos, ¿no? Es agarrarse a uno mismo, dando el rumbo necesario, ¿verdad? Entonces ahí estamos en esta familia teosófica de, bueno, como 26,000 en el mundo, ¿no? Cada uno agarrando su cuchillo y su queso, ¿verdad? Tratando de hacer lo mejor posible de manera a estar agregando a este mundo y no haciendo mal, ¿verdad? Yo veo a Inmaculada que se ríe y se mueve la cabeza, quizás quiera decir unas palabritas. No puede, está sin micrófono. Muchísimas gracias solo. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay muchos comentarios también en el chat. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Acá está Georgina Teles de México. Gracias, Nuria, por tan excelente exposición. Y qué triste que asistentes traten de demostrar que saben más que el expositor. Si así fuera, guardián silencio con respeto. Wow. Bueno.
Estamos en el momento de los comentarios, ¿verdad? Sí, no, pero mira, yo lo que he intentado es, porque cada uno luego tiene que tirar del hilo con el cual sintoniza, ¿no? Igual uno sintonizará, indagará a través de la música, el otro indagará a través de la filosofía, de Platón, de Pitágoras, el otro indagará desde la vibración, porque, y por eso no he querido centrarme en una sola cosa, sino abrir muchas puertas que en realidad no se ha profundizado mucho en todo, pero se ha dado las pautas necesarias para que el mensaje, si a mí me dices qué mensaje tiene esta conferencia, en base a todos los trabajos que se han hecho y se ven los resultados físicamente, que nos demos cuenta que tenemos una herramienta, que es el pensamiento, que es lo que nos hace humanos y nos prepara para ser divinos el día que seamos, pues que tenemos esta herramienta y la tenemos que utilizar correctamente en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces, todo esto que se ha ido diciendo desde un aspecto, desde otro, pues cada uno que tire del hilo con el cual sintonice y trabaje en ello, porque es muy, muy, muy importante. Y hay muchísimos trabajos hechos, Leadbeater tiene, Annie Besant tiene también, muchísimos escritores hablan sobre el pensamiento, sobre el efecto que tiene el pensamiento en nosotros y en el exterior. Y esa era mi idea a la hora de hacer la conferencia. Emilce tiene la mano levantada, Emilce Barrera. Sí, no, creo que también me cabe agradecer otros aportes, porque me parece interesante que a veces hay miembros que tienen otro conocimiento y pueden aportar, y me parece claro. muy valioso todo. Por lo menos en esta charla me pareció todo muy valioso. Sí, así sí. que agradezco. No, y por eso a mí no me importa, porque como tengo el PowerPoint, no se me va el hilo, ¿sabes? Sé dónde me he quedado y sigo tirando. Entonces, no, porque a veces establecer una conversación en medio de una conferencia te puede desviar y pierdes el hilo, pero yo prefiero, porque todo aporte suma. Todo lo que se dice suma y todo lo que se dice es importante. Gracias. A vosotros. Nuria, yo tengo Marcela. una pregunta. Cuando se habla de la música de las esferas, ¿exactamente qué es lo que se quiere decir? Mira, a mi modo, a mi entender, quiere decir que todo tiene su vibración. Dicen que nuestro nombre no es el que pone la partida de nacimiento. Nuestro nombre es el sonido que emitimos a través de la armonía de todas las frecuencias, la mental, la emocional, la física, todo. Eso crea un acorde que es armónico o inarmónico. Y ese es mi verdadero nombre. Y mi evolución lo marca la luz de mi alma, que nosotros no la vemos, pero hay quien la ve, que dice, a nosotros miramos de vez en cuando, dicen las cartas de los Mahatmas, a ver si vemos alguna luz por ahí que nos pueda echar una mano. Entonces no va tanto por lo que hagamos externamente, sino con lo que hacemos internamente, ¿sabes? Entonces, cuando dice la música de las esferas, te está diciendo, esto gira, todo gira, los átomos de mi cuerpo están todo el día girando, luego yo emitiré algún sonido que no oímos, porque imagínate tú que vas en el metro y oyes el sonido de todos, pues sales con la cabeza debajo del brazo. No podría ser. Sí, Marcela, ¿qué tienes levantado? Sí, Marcela. Sí, un aporte en relación a todos los aportes que ya se han hecho y a esto de la música de las esferas y digamos, sintonizar nuestra interioridad con lo invisible. Pienso más,
que en esencia nosotros somos seres divinales, pero al encarnar nos olvidamos de esa historia, de ese programa, y venimos aquí a eso, a experimentar el recordarnos quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en este camino, la teosofía como saber ancestral es esclarecedor. Y también, estimo, es la pauta que nos ajusta en la personalidad. Cuando la personalidad se hace la loca y se cree más de lo que es, porque pasa, el conflicto no es nuestra esencia, el conflicto es la cáscara. Claro. Entonces, en la medida que con la música sintonizamos nuestra nota interior divinal, se equilibra, pero es todo un proceso el cual nos lleva a la evolución y nos lleva a la vida, tridimensionalmente hablando. Y igualmente me parece maravilloso que sea la oportunidad de darnos cuenta de que estamos transitando ese camino y de cuántos estamos en esta comunidad, independientemente de los nombres o de las nominaciones. Y simplemente gracias, porque la exposición, como vos bien decís, te invita a indagar. A indagar, eso es. A abrir puertas. Y eso es lo esencial, porque en la medida en que cada uno se indague a sí mismo, va sintonizando su propia música, o con la música que es de lo alto, por así decirlo. Y ahí es en donde la personalidad no le queda más nada, o sea, se va poniendo cada vez más chiquita, ¿verdad? y bueno, gracias Isis, gracias, y espero, deseo cumplir conforme corresponde. Gracias. Mira, acabo de poner un mensaje que me decíais música y tal. Aparte de Jacques Cholet, hay un apartado, buscar música multidimensional en Internet. Entonces allí son músicas que en realidad a mí me dan cierta garantía, porque es gente primeramente que da la cara, ¿no? Es que hay que tener mucho cuidado con lo que se descarga y lo que se utiliza de Internet, porque yo mañana puedo colgar en YouTube, puedo colgar en Twitter, en Facebook o en donde sea, cualquier cosa que me acabo de inventar. Y digo 4 palabras de esas mágicas que a la gente le enganchan y la gente se lo cree. Y a lo mejor es mentira. Entonces hay que saber, o sea, buscar una garantía de lo que estás viendo, ¿no? Gente que en realidad es gente que presenta estudios. Han hecho los estudios, ¿cómo los hacen? Pues lo mismo que hacen la meditación. Para mirar el efecto de la meditación, ponen unos electrodos en la cabeza y entonces la persona medita y miran a ver qué zonas del cerebro se activan en esa meditación, y ellos dicen, mira, esta meditación activa la parte creativa, la parte intuitiva, la parte visceral, la parte tal, ¿no? Y en la música hacen exactamente igual, o sea, ponen electrodos y ponen tipos de música, y entonces dicen, mira, esta música a estos hercios, a esta frecuencia, a esta tal y a esta cual, activa tal cosa. Y entonces yo esto me lo creo, pero si no, pues la verdad es que hay que tener, en Internet hoy en día hay mucha información muy buena, pero no toda es buena. Y dicen discernimiento del primer día al último. Eso así, en la cabecera de la cama hay que poner. Ay, sí. Gracias, Nuria. A vosotros. Tenemos el hermano Enrique Rey aquí con nosotros. Quizás quiera decir unas palabritas. Hola, Isis. No, nada más felicitar a Nuria. Gracias por compartir, pero pues, obviamente se mueven muchas cosas. Acá estaban hablando de la música de las esferas, las armonías. Sí, sí. Los pitagóricos consideraban, hay que recordar, que era una conciliación entre los contrarios. Ese es un tip.
El otro que tenían ellos era que es la conciliación de los contrarios siempre con números enteros, porque las fracciones ya entrarían en lo que se llaman bemoles, que a lo mejor eso lo vas a estudiar ahí con tus profesores, que Sí. con los que estás ahora estudiando, Nuria. Sí. Entonces, la conciliación de los enteros, que son opuestos, te da un sonido estético a los sentidos. Y el sonido estético siempre va a ser armónico, como do, mi, sol, do, por ejemplo. Do, mi, sol, do es el acorde clásico de do a do, octavado hacia arriba, y siempre con sonidos que van a producir un efecto estético en los sonidos. Lo cual quiere decir entonces que esta conciliación es compartir lo mejor de cada tono para que lo aporte a una armonía y después a un canto, que es más o menos lo que decían Y después, si lo aplicas, si nos vamos ahora a Oriente, a los mantras, pues es todavía mucho más potente, porque entonces van acompañando las notas con las intenciones de los sonidos asociados a las plegarias o a los rezos, y etcétera. Es un mundo sumamente complicado, y qué bueno que lo hayas tocado, porque nadie lo había tocado antes, que yo sepa, y son temas que tenemos que bucear en ellos, porque aparte de que son hermosos, tienen muchísima... Luego escuché, entré un poco tarde a la charla, pero que también hablaste de Wagner, y Wagner es una cosa impresionante también. Sí. Y de Wagner lo que llama más la atención son las valquirias, la función que tienen estas diosas, que les llaman diosas de medio pelo o medianas. Observar, reconocer a los mejores héroes que han luchado en la lucha de la vida para darle alguna interpretación, y los recogen en batalla, los llevan al Valhalla para que ahí los guarden para la guerra final de los dioses. Bueno, entonces tiene mucho sentido con las cosas que nosotros estudiamos de desarrollo interior. Es bellísimo. Quizá deberías dar otros 2 o 3 charlas de estas, porque... preparo. Voy a preparar un remix entre las óperas básicamente de Wagner y de Mozart, de Mozart alguna también, y voy a juntar los mitos con los misterios de Isis y Osiris, con la música y con todo. Muy interesante. A ver, Isis, ¿qué misterios tienes? De Isis y Osiris. Ahora se ha ido. Ahora el velo, la información. Tratando de sacar el velo ese, que no sale tan fácil, ¿verdad? No, muchas felicidades, Nuria. Muchas felicidades. No, una cosa práctica que os voy a dar. Resulta de que me operaron de la rodilla, de un cruzado, que es una operación respetable. Del ligamento cruzado. De cruzado, sí. Bueno, pues tengo una amiga que es... mira, voy a dejar de grabar porque... No de los que iban a Tierra Santa, ¿verdad? Es un ligamento del que estás hablando. ¿Cuál? No estás hablando de los cruzados que iban a Tierra Santa, sino... No, espera, que voy aquí. Voy a apagar. Tal vez dejar de compartir en YouTube. Sí. No, sí, YouTube, y voy a poner voy a poner galería y ya está. Que así para que sepa Nuria que se sigue grabando.